A nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Así que gloria al Señor. En ese sentir dispón tu corazón y tu vida. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2 verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la gracia fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Puedes tomar asiento. Gloria a Dios. Cuando miramos la palabra de Dios, una de las cosas que llama la atención a mi vida es de que necesitamos morir, hermano. La palabra de Dios habla a nuestra vida el hecho de cuando el apóstol declara esta palabra, lo podemos mirar en la traducción actual. Voy a leer en el verso 2, capítulo 2 de Gálatas, verso 20, lo que acabamos de leer, y dice: en realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Cuando miramos esto, la palabra de Dios habla de nuestra vida, nuestro corazón, de que el apóstol Pablo era un hombre que amaba al Señor, estaba apasionado, era un hombre que estaba dispuesto a todo por amor al Señor y al llamamiento que él tenía en su vida. Y fue un hombre que dio mucho fruto. Podemos mirar cómo él se entregó y se dispuso de una forma tan hermosa y sobrenatural que Dios hizo grandes cosas en su vida. Yo sé que Dios lo que quiere es que nosotros podamos dar ese fruto, grande fruto en nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso, cuando meditamos en la palabra de Dios, quiero decirte, ahora quiero invitarte para que vayamos entrando en el tema. En el Evangelio de Juan capítulo 12 verso 24. Evangelio de Juan 12, 24. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando el Señor Jesús llama la atención a mi vida, que Él estaba poniendo un ejemplo tan hermoso. Es como cuando tú miras que es tiempo de la cosecha, se colecta el trigo, ¿verdad? Pero se tiene que poner a secar esa semilla para que se pueda sembrar y dar fruto. De otra forma no va a dar fruto, se va a echar a perder. Por eso nosotros como hijos de Dios, cuando el Señor Jesucristo está poniendo este ejemplo, el hecho de decir debemos de morir para que podamos dar fruto. El morir a ti mismo, yo creo que es uno de las etapas en la vida del cristiano que puede que sean de las más difíciles, porque el hombre, nos damos cuenta que difícilmente quiere morir a sí mismo. Y para ejemplo, nos damos cuenta de que a veces uno dice es que yo no puedo, ¿por qué tenía yo que ir a tal lugar a hacer esta cosa cuando se trata de las cosas de Dios? Y es porque somos más importantes nosotros que Dios mismo. Por eso no podemos dar ese fruto que Él quiere en nosotros. Pero cuando uno entiende y llega al punto de morir, entonces nosotros entendemos que sobre todas las cosas está el Señor.
Y ahí es donde nuestra vida va a empezar a cambiar y tú y yo vamos a empezar a hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Llama la atención a mi vida para que nosotros, Dios empiece a depositar lo que Él quiere. El morir a nosotros es todo lo que el mundo nos ha, ¿cómo se pudiera decir? El mundo nos ha aventado, hermano, nos ha sembrado, pues. Es como una tierra que está sin siembra, sin maíz, o sin frijol, sin trigo. La tierra está tal vez baldía, pero la tierra no se puede sembrar nada más así, porque muchas veces ha crecido hierba, espinos, sino que la tierra se tiene que trabajar. ¿Qué se tiene que hacer en la tierra? Se tiene que limpiar, ¿verdad? Se tiene que arrancar todo lo que nació ahí. Puede que sean espinos, puede que sea hierba, porque si tú pones la semilla en la hierba, en los espinos, no va a suceder nada. Difícilmente va a poder dar fruto. Es necesario limpiarla, es necesario arrancar todo para que entonces sí se pueda sembrar. En nuestra vida, Dios no puede sembrar o depositar lo que Él quiere si nosotros primeramente no morimos a nosotros mismos. Mientras tú y yo no aprendamos a renunciar a nosotros, a lo que nosotros queremos o pensamos o deseamos, nosotros literalmente como hombres, como personas, no vamos a poder nosotros dar ese fruto que Dios quiere. Hablando de nosotros como humanidad, hay algo que ha gobernado al hombre después de que el pecado se introduce en la tierra a través de Adán y la simiente empieza en la carne. Es por eso que una lucha interna en el hombre y la mujer de Dios, de las obras de la carne. Y ahí es donde la carne se tiene que crucificar, tiene que morir. Por eso Él dice que juntamente estoy crucificado con Cristo. La carne es la que tiene que morir en nosotros. Los deseos, lo que muchas veces en el hombre y la mujer nos ha movido de una u otra forma. Yo quisiera invitarte, vamos a mirar en Romanos capítulo 6, verso 1. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estaba preguntando el apóstol. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, oigan, uno tiene que morir al pecado, ¿verdad? Por eso dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para nosotros en Dios tomar esa vida nueva, desarrollarnos de la forma que quiere, porque muchas veces hablamos del nuevo nacimiento y que somos una nueva criatura en el Señor. Ahora yo quiero hablarte de lo que Dios quiere hacer en ti y el cambio que quiere llevar. Porque hoy en día, hermano, la iglesia, hemos creído que el hecho de hacer una oración de fe es todo y ya somos salvos, no importa que hagamos lo que hagamos y andemos como andemos. Quiero decirte que no quiero entrar en ese tema profundamente hablando en ese sentido, pero yo lo que quiero decirte, si tú quieres desarrollarte en Dios, si tú quieres ser un hombre y una mujer que dé fruto en el Señor, nosotros tenemos que aprender a morir completamente
a nuestro yo, a nuestros sentimientos, a nuestro ego, a todo lo que nos ha impedido hasta el día de hoy servirle al Señor de la forma que Dios quiere. Porque a veces puede que digamos, es que el enemigo no me deja, pero muchas veces no es ni el enemigo, sino que somos nosotros mismos que no queremos. Porque no hemos aprendido a renunciar y a morir a nosotros mismos, al pecado, a lo que el mundo ha traído sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Hermano, yo creo que ha de ser hermoso cuando miras miles de gente reunirse para adorar a Dios. No hay nada más especial que eso, mirar a miles de gentes adorando al Señor. Pero lo que da tristeza es que después de esos miles, cuando se van a su hogar, se van a su casa, siguen viviendo como cualquier otra persona. Tienen una vida ordinaria, como que Cristo solamente los gobierna y rige en ellos en la iglesia. Pero fuera de la iglesia, esa luz se apaga. Nosotros somos luz para las naciones. Nosotros somos esa lámpara, pero para que esa lámpara pueda resplandecer y alumbrar, tú y yo debemos de llegar a ese punto de renunciar y morir. Porque la realidad es de que el Señor no viene por la iglesia más grande, sino que Él viene por ese hombre y mujer que está dispuesto, ¿verdad? Él viene por esa persona que ha dispuesto su corazón a vivir para Él, pero para vivir para Él tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que renunciar al pecado. Tenemos que dejar la vieja vida para tomar la vida nueva en Cristo Jesús. Cuando miramos la palabra del Señor, otra de las cosas que habla en Gálatas capítulo 5 verso 17, vayamos a Gálatas capítulo 5 verso 17, dice la palabra del Señor: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y se oponen entre sí. Si la carne no muere en nosotros, hermano, espiritualmente estamos acabados. ¿Sí me entiendes? Si la carne no muere, no la matas en ti, no la sujetas, no la doblegas, no te va a dejar esa carne. Señor Jesús lleva a sus discípulos a orar y se llevó a los más pesados, ¿no? Cuando el tiempo se estaba acercando de que lo iban a prender, pero ¿qué pasa cuando Él regresa? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban entrando en una oración profunda, ¿verdad? Sino que estaban durmiendo por la carne los estaba venciendo. Yo quiero decirte que cuando tú miras la palabra de Dios y empiezas a comprender que si hay algo que afecta en nosotros como cristianos, el pecado, hablando del pecado, pero las obras de la carne que se oponen. Por eso dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, cuando nuestra carne no ha muerto. No vayan a decir que lo digo por alguien en especial, hermano, ¿va? Lo digo por todos, ¿va? Para que así todos nos vamos de aquí exhortados, ¿no? Dice que las obras de la carne que se manifiestan, si por casualidad hubiera alguien que hay en su vida algo de esto, cuando dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, aquí no hay nada, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
Y dice, y cosas semejantes a esta. Quiere decir que había una lista grande, acerca de las cuales os amonesto. Dice, como yo ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, si alguna de estas cosas todavía en nuestra vida se manifiesta, no necesito explicar palabra por palabra, ¿no? Yo creo que ustedes conocen la palabra de Dios y entienden cada una de las palabras que estaba ahí hablando. Si te quedara duda en alguna de ellas y dijeras, a lo mejor esta área me afecta, la puedes investigar en el diccionario. Pero yo lo que te quiero decir, si empiezas a mirar que, híjole, a mí como que de repente tal vez las enemistades o los pleitos, o como dijera, los celos, ¿verdad? O las iras, pero no de ir, sino ira de cuando la gente se enoja, pues, de contiendas. Cuando tú empiezas a mirar y dices, en mi vida hay una de estas, es porque las obras de la carne todavía están ahí, hermano. Todavía la carne en ti no ha dado el brazo a torcer. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Es matarlo. Es destruirlo en tu vida, porque de otra forma no va a haber fruto en nosotros. De otra forma tú y yo no vamos a desarrollar lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que Dios quiere hacer. Yo creo con todo mi corazón, tengo la convicción en el Espíritu Santo en mi vida de que Dios va a hacer cosas extraordinarias con cada uno de los que están en este lugar. Cada hombre, cada mujer que ha dispuesto su corazón a servirle al Señor, Dios va a hacer cosas grandes, hermano. Pero debemos de llegar al punto de renunciar a nosotros mismos. Lo que la carne nos ha querido siempre gobernar y manipular. Es por eso que nosotros necesitamos llegar a ese punto de entender esto. El apóstol estaba hablando a la iglesia de los Gálatas, porque estas eran las situaciones que estaban pasando en ese lugar. Era lo que la iglesia estaba experimentando, por eso les decía, miren, si hay estas cosas en ustedes todavía no son gobernados por el Espíritu. Puede que los mueva otro espíritu, pero no es el Espíritu de Dios, les estaba queriendo dar a entender, ¿verdad? ¿Qué espíritu nos mueve? ¿Es la carne la que nos gobierna o es el Espíritu? Porque ahí hay una lucha. Por eso es necesario que si tú quieres que Dios deposite lo que Él quiere hacer en tu vida, la realidad es de que nosotros debemos decir, Señor, entonces, como dijera el dicho, al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer? Es morir a nosotros mismos, morir al pecado y morir a las obras de la carne. Cuando lo que empiezas a experimentar en tu vida que te mueve más que el enojo, que la ira, que la contienda, que la envidia, que los celos, entonces quiere decir que ya vas por buen camino, que ya en tu vida lo más importante es Dios. Que a lo mejor te dicen, mira que una carne asada, ¿verdad? Que va a jugar México, ¿no? Pero México no va a jugar en un día de servicio, ¿eh? O que el 4 de julio, mira, vamos a tronar cohetes y carne asada y no vayas a la iglesia. Y uno dice, no, pues sí, ¿verdad? ¿Estás en el espíritu o estás en la carne, hermano? Porque lo que te va a inclinar ahí quiere decir que es lo que realmente está en tu corazón, ¿no? O lo que me va a inclinar, que si no me miran el miércoles no crean que ando tronando cohetes, hermano, ni mucho menos haciendo carne asada. Va a haber un retiro y no voy a poder estar. Pero no vayan a pensar mal. Porque nos damos cuenta de que entonces uno piensa en la carne, en los placeres, en los deleites, en lo que a nosotros nos gusta. A veces uno dijera, oh, quería ir a la iglesia, pero me invitaron a un par, híjole, y hermano, pues, sentí feo decir, hermano, no puedo, ¿ah? Pero cuando en tu vida el Espíritu Santo está gobernándote, tomando control, uno dice, ¿sabes qué?
de verdad tengo hartas ganas de ir a tu party, pero es que en mi interior siento ese fuego que no se apaga, que ya no hay un momento de llegar a la casa del Señor, levantar mis manos y derramarme delante de su presencia. Entonces, eso es lo que Dios anda buscando, hombres y mujeres dispuestos a morir a sí mismos, a renunciar a todo. Pero muchas veces uno como que dice, Señor, quítame esto, pero esto no. Como que uno empieza a limitar a Dios y no dejas que el Señor haga la obra en tu vida. En mi casa, luego estaba creciendo la hierba. Y es hierba, no son flores, así que tal vez naturales, ni mucho más. Pero hay unas hierbas que se miran como que parecieran plantas así bonitas y como que de repente las quisiera dejar, ¿no? Pero digo yo, no, es que si las dejo, pues es que son hierbas, pues. Tengo que arrancarlas. De otra forma se va a expandir todo eso porque van a echar semilla. Si en tu vida, hermano, hermana, tú no arrancas eso, vamos a estar como el de decir, yo quiero, pero no puedo. Vamos a hacer ese que ya merito, pero nunca se va a cumplir. Dios lo que quiere es que se cumpla ese propósito, ese llamado en cada uno de nosotros de una forma especial. Es que es tan fácil, pero tan difícil de hacer, ¿verdad? Tan fácil el hecho de decir, no pequemos más. Tan fácil es por decir, hermano, ya, que la carne no nos gobierne. Pero tan difícil de ponerlo por obra, ¿no? Pero yo quiero decirte que si Cristo está en ti, Él va a obrar en ti, te va a dar la fuerza para vencer. Y ahí es donde el Señor entonces va a empezar a obrar en nuestra vida. Porque la realidad es de que hoy en día, si nosotros como cristianos no miramos el avance, no miramos el desarrollo en nuestras personas, es porque eso está impidiéndolo. Quiero decirte, no hay nada más hermoso que llegar a un lugar, una iglesia, hermano, donde se predica la verdad, la palabra de Dios, pero que cada hombre y cada mujer del Señor muestra, no solamente fingidamente, sino que en su corazón y en su interior, que ya hay un cambio y una transformación de parte de Dios. Porque Dios no te ha traído aquí para pasar el tiempo, sino Dios lo que te ha traído es para prepararte. Porque tú vas a ser ese vaso que Dios va a usar de una forma sobrenatural. Que a través de tu vida, aún la gente va a decir, oye, pero yo te conocía que tú eras tremendo. Así, ¿cómo es posible que has cambiado? Es que murió la carne en mí, ¿verdad? Es que morí al pecado y ahora el que vive en mí y el que me mueve y el que me gobierna es el Espíritu de Dios. Por eso es que vamos a empezar a hacer la diferencia en la sociedad, en esta ciudad. Es necesario. La gente llega a una iglesia, la mayoría de las veces, algunas veces puede que pues porque lo invitas y te tiene el aprecio y todo, ¿verdad? Pero algunas veces también el hombre y la mujer llegan porque hay una necesidad en su corazón. Y la realidad es que el único que puede llenar ese vacío y esa necesidad es Dios por medio de su Santo Espíritu. Porque yo quiero decirte que Dios ha empezado la buena obra en nosotros, hermano. Estoy seguro que si había alguien que era bien alcohólico, ahora ya no toma. Había alguien que tal vez hacía cosas indebidas y ahora ya no las hace. Porque Dios está obrando. Pero hay otras áreas en nuestra vida que todavía nos están impidiendo, costando. Y ahí es donde tú y yo debemos de venir de rodillas, decir, Señor, yo sé que tú eres el Todopoderoso. Y si alguien puede transformar mi vida, eres tú.
Si alguien puede cambiarme, eres tú. Yo quiero, Señor, morir a estos deseos, a estas pasiones descontroladas que hay en mi vida. Yo necesito ser diferente. Y entonces es cuando Dios va a obrar. Porque en la iglesia, hermano, muchas veces se puede predicar tan duro que el hermano y la hermana tratan de esconderse de todo el mundo. Porque se les predica tan duro y quieren aparentar algo que no son. Pero yo quiero decirte que cuando nadie te vea, donde nadie te observa, vuelve a esa naturaleza. Vuelve a uno a eso que te gobierna, que es la carne. Porque a veces el hombre quiere hacer el trabajo del Espíritu Santo. Yo lo que te quiero decir es que yo no te puedo cambiar, hermano. Y que yo no te puedo cuidar 24/7 y tú me puedes cuidar a mí, ¿verdad? Nadie nos puede cuidar. Puede que uno contrate unos hermanos, los servidores, hermanos, vayan ahí andan echando vueltas y miren a cada hermano, hermana, qué es lo que anda haciendo y no anda haciendo. A veces el hombre es bien astuto, ¿verdad? A veces se esconde uno y nadie se da cuenta. Pero lo que yo quiero decirte es que el trabajo, quien lo hace, y el cambio en el hombre y la mujer es el Espíritu Santo. Pero tiene que haber un deseo. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Pero tiene que haber un deseo, una disposición en el interior de la persona de decir, yo ya estoy cansado de este estilo de vida. Tal vez el hecho de llegar a un punto y decir, Señor, me siento que no he dado lo que tengo que dar para ti. Me siento tal vez de decir, Señor, me siento fracasado. Porque muchas veces uno quiere hacer para Dios, pero uno le puede echar la culpa a todo el mundo. Es que ustedes no hacen esto, no hacen el otro, pero a veces está en nosotros. Porque cuando tú llegas al punto de renunciar y morir a ti mismo, entonces el Espíritu de Dios te va a empezar a guiar y te va a llevar y vas a empezar a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo que Dios te ha escogido y ha depositado en tu vida. Por eso tú y yo necesitamos llegar a eso como cuerpo en Cristo, como iglesia, como esos escogidos del Señor. Por eso el salmista David, cuando declara en Salmo 51:7, él dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Porque él había entendido y comprendido que había en la carne pecado. Ahora tú y yo que tenemos el Espíritu Santo para guiarnos, para gobernarnos. Ahora nosotros no somos gobernados, hermano, por las leyes, hablando terrenales ni literarias, la ley, sino que dejémonos gobernar por el Espíritu Santo. Porque la ley literaria es cuando tú automáticamente sabes lo que dice la Biblia, pero lo quieres hacer lo malo a pesar de que tú en la palabra de Dios sabes que no es bueno eso. Pero está una lucha que hay el deseo de hacer lo malo. Y es porque es literalmente que tú no has comprendido esa ley. Y muchas veces la infringimos o la quebrantamos y hacemos lo malo. Porque todavía la carne sigue en nuestra vida gobernando. Pero cuando es el Espíritu de Dios que viene y toma control de nuestra vida, uno mismo dice, Señor, tu presencia me basta y me sobra, ¿verdad? Tu presencia es lo más importante para mí. El estar en tu casa adorándote y contemplando tu gloria. Es cuando empiezas a anhelar y desear, decir, Señor, usa mi vida. Señor, lo que quiero es experimentar tu Santo Espíritu en mí. Yo no ando buscando, Señor, tal vez sacarme la lotería. Yo no ando buscando, Señor, el hecho de ser mejor que los demás, ser reconocido ante el hombre, sino que tú vas a decir, yo lo que anhelo, deseo es vivir en tu presencia. Que tu Espíritu Santo
Señor, cada vez que yo venga a tu casa y donde sea que yo esté, pueda sentir ese mover, ese fluir de tu Santo Espíritu. Porque ahí es donde Dios va a empezar a manifestarse, donde Dios va a empezar a obrar en su iglesia, en su pueblo. Tú y yo sé que, hermano, Dios está llamando hombres y mujeres. Y Dios, yo creo que Dios también está embarazando, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Aunque algunos hemos subido el peso, pero hermano, solamente porque pues fuimos de camping y todo, ¿verdad? Estamos disfrutando, pero la realidad es de que espiritualmente, yo creo que en cada hombre y cada mujer de Dios, Dios te ha embarazado a través de su Espíritu Santo con un propósito divino, con un plan estipulado, y tú y yo lo vamos a desarrollar. Se va a cumplir en nuestras vidas, se va a realizar, hermano. Créelo con todo tu corazón. Pero no dejes que las obras de la carne te gobiernen, sino que empieza en el nombre de Jesús a decir: Señor, ayúdame. No dejemos, hermano, lo que tanto tiempo nos ha impedido y nos ha limitado, para que lo que crezca en nosotros sea el Espíritu del Señor, la presencia de Dios. Que las obras de la carne no empiecen a opacar el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es necesario que cada uno de nosotros lleguemos a ese punto: morir. Porque si nosotros llegamos a ello, entonces cuando leemos en Gálatas, donde estamos, capítulo 5, verso 22, ahora vayamos al 22. Esto es lo que el Espíritu trae en la vida de un hombre y una mujer cuando el fruto se empieza a brotar. Y dice que es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Es que cuando el Espíritu está en ti, hermano, tú ya no te preocupas de que miras una cerveza y dices uno: ay, híjole, Señor, ayúdame porque siento que perezco, ¿no? Sino que tú la miras y simplemente dices: no me importa, siento la presencia de Dios, que es mucho mejor, más grande. Esto hermoso que siento por Dios, que cualquier vicio, porque amas a Dios, porque te das cuenta que, por eso cuando habla, que le declara a la iglesia diciendo: no embriaguéis con vino, porque a través del vino hay disolución, hay problemas, hay contiendas. Dice: sino más bien sean llenos del Espíritu de Dios. Por eso cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, no hay necesidad, hermano, de emborracharnos para estar alegres. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, no hay necesidad. Cuando tú ibas al baile y decías: me tengo que tomar 2 o 3 cervezas para estar en calor, y ya de ahí tú eras el primero que estaba en la pista bailando, ¿verdad? Y si se acababa la música, dijeran: hermano, pegué una donación, una cooperacha ahí, para que siguieran, ¿no?, tocando, porque te sentías tan prendido. Y ahora en la iglesia dijera uno: ¿qué pasa, hermano? Pero si el Espíritu de Dios nos activa, yo estoy seguro, hermano, que de acá del hermano servidor hasta el otro lado, vamos a estar danzando en el Espíritu, ¿verdad? Vamos a estar apasionados y dejando que los ríos de Dios fluyan en nosotros. Porque Dios se goza de mirar a su pueblo, a sus hijos, adorarle y alabarle, hermano. La realidad es de que si uno viene a danzar, no vienes a danzar para ti, sino vienes a danzar para Dios. Que pues tienes que mover la carne, pues porque estamos en este cuerpo carnal, ¿verdad? Pero es para el Señor. Por eso yo quiero decirte, es importante, hermano. A veces uno dijera: yo quiero empezar en el Espíritu, ¿verdad? Pero no vamos a terminar en la carne, como lo de Gálatas. Mejor empecemos tal vez en la carne, llegas, danza al Señor y terminas en el Espíritu.
Porque muchas veces uno dice que me toque el Señor y entonces yo danzo. No, hermano, dánzale aunque no te toque. A su tiempo va a fluir el Espíritu Santo. Pero algo que he entendido, que cuando hay libertad, cuando hay sanidad, cuando Dios hace algo en tu vida, tiene que haber agradecimiento. Cuando dice que el apóstol Juan y Pedro, que sanaron a este enfermo, una de las cosas es de que este hombre dice que cuando se levanta, entra danzando y brincando, ¿no? Porque había recibido un milagro. Dios ha hecho un gran milagro en tu vida. Puede que muchas veces uno no se da cuenta, pero mira cómo estaba tu vida y mírate cómo estás ahora. No conocías del Señor, ahora has llegado a la verdad. Tu vida tal vez no tenía sentido, ahora Dios le ha dado un sentido de vivir. Ahora tienes una promesa de salvación y vida eterna. ¿Qué más te interesa, hermano? Que quién va a salir campeón en la Copa Mundial, no te preocupes, ¿verdad? Sino que preocúpate porque, hermano, tú llegues a la meta, que tú seas salvo. Lo más importante es Dios para nosotros, amén. Por eso la palabra de Dios nos declara, nos sigue hablando cuando dice que con referente a los frutos del Espíritu, donde estamos leyendo, que dice que contra tales cosas no hay ley. Otra de las cosas que declara la palabra de Dios, que la ley se hizo para los que la quebrantan. La ley no opera en los que obedecen todo. Solo la ley es para el ladrón. Pero si tú no robas, te van a llevar por ladrón, ¿verdad que no? Porque tú no robas. Si tú no matas a alguien o haces algo malo, no te van a llevar a la cárcel. Porque la ley se hizo para ellos. Si tú no lastimas a nadie, nada te va a pasar. Si andas manejando y tal vez, ¿cómo se dice? Tienes todos tus documentos en regla y todo. La ley, te para la policía, nomás te lo revisa y te dice, ok, vete. Pero si tú, pues, te descuidas con tal vez la aseguranza, registración, o tu licencia, o algo que tú pudiendo atenderlo y tener cuidado para que si algo pasa, no te afecta a ti, te vas a ir tranquilamente. Pero si somos descuidados, pues puede que nos va a dar un ticket, ¿verdad? La misma forma en nuestra vida como cristianos. Si tú vives agradando a Dios, hermano, no te preocupes por la ley. No te preocupes por lo que la palabra de Dios nos exige a vivir, porque es que tú no tratas de cuidarlo o de cuidarte de ello. Los que se cuidan de la ley, como el ladrón se cuida que no lo agarren porque sabe que se le aplica la ley, ¿no? Va a la cárcel. Pero el que vive honestamente, honradamente, no se preocupa, porque él sabe que todo está bien. Nosotros como hijos de Dios, la ley en nosotros, si vivimos bajo el Espíritu de Dios gobernándonos, nosotros no tenemos que preocupar de nada, sino que Dios mismo nos guarda, nos protege, y lo que habla con referente al fruto del Espíritu se desarrollará en cada uno de nosotros. Dios lo que quiere es que haya eso en su iglesia. Llegar a un punto de que tengamos ese amor, gozo, paz, esa paciencia, esa benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque contra esto no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? No escuché, hermano. ¿Qué han crucificado? ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos han crucificado la carne? Vamos, crucificado. ¿Verdad? Híjole, dice, ay Señor, soy de ti. Y todavía de repente me gobierna la carne, ¿no? Está de pensarlo. Por eso es necesario que tú y yo entendamos el concepto a través de la palabra de Dios y decir, Señor, tengo que crucificar esta carne, estas pasiones y deseos en mí. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y me llama la atención esto que dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vanagloriosos. Cuando habla de vanagloriosos, es la palabra
vana y gloria, una gloria vana, que nosotros nos queremos sentir más importantes de lo que somos, que nosotros nos consideramos superiores a los demás muchas veces, y por eso es que surgen las contiendas, las divisiones, los problemas, las críticas, las envidias, los celos, porque a veces el hombre no ha entendido que se ha inundado su corazón de vanagloria, de una gloria que el único que merece la honra y la gloria es el Señor. Por eso tú y yo nunca, hermanos, nos confundamos en eso. Siempre démosle la honra y la gloria a Dios. Todo lo que tú alcances, logres, hagas, dale honra y gloria a Él, porque Él es el único que la merece. Nosotros, el hecho de servirle, de tener el privilegio de vivir para Él, de ahora estar en la verdad, en la luz, ¿qué más, hermano, hermoso que eso? No busques la fama del hombre, ni la honra del hombre. Busca que delante de Dios el Señor se agrade de cómo tú caminas, cómo tú vives. Porque si tú eres un hombre y una mujer con ese corazón, quiero decirte que Dios te va a poner en un lugar especial. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que hay en ti. Por eso es necesario entonces que nuestra vida, yo quisiera invitar a los hermanos de la alabanza, y yo quisiera decirte que nosotros como hijos de Dios debemos de llegar a este punto. Cuando la palabra de Dios nos habla en Romanos, cuando dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las del Espíritu. Llama la atención a mi vida cuando dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros como hijos de Dios, ¿de qué te preocupas, hermano? ¿Te preocupas más por las cosas de este mundo, por lo carnal o literal, los problemas seculares? Muchas veces uno se preocupa por cosas que uno no tiene el control y nos olvidamos de Dios por eso. Yo quiero decirte ahora, preocúpate por las cosas del Espíritu, preocúpate por Dios, por agradarle, vivir para Él, preocúpate por el Señor sobre todo, porque su presencia esté siempre en ti. Preocúpate porque tú digas, Señor, no quiero descuidar esto que tú has hecho en mí, este propósito, este plan divino que tú, Señor, has marcado y me has mostrado en mi vida. Es necesario como iglesia, como pueblo de Dios, yo creo, hermano, que necesitamos morir a la carne, porque a través de la palabra de Dios yo me doy cuenta que hay áreas en mi vida que todavía muchas veces me vienen afectando. Y por eso, si nosotros queremos crecer, queremos madurar, queremos desarrollarnos en Dios, queremos que Dios nos lleve a donde Él ha prometido, tenemos que morir, tenemos que crucificar nuestra carne, nuestras pasiones. Lo que leímos en la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, cuando habla, dice, de las obras de la carne. Tenemos, hermano, que llegar a un punto que el Espíritu de Dios mismo doblegue y domine eso. Si tú te enojabas, ya no te enojes. Si te gusta contender, ya no contiendas. Si a lo mejor de repente te quieren llegar celos a tu vida, que ya no te gobiernen el enojo, la ira, porque eso lo único que muestra a través de la palabra de Dios es que el Espíritu no ha llegado a gobernar nuestra vida, sino que todavía la carne nos mueve, la carne nos gobierna. Yo creo que Dios está llamando a una iglesia, hermano, de una forma tan especial que lo que Él quiere depositar en ti, tú tienes que estar dispuesto a retenerlo, a guardarlo, y que en ti se pueda cumplir ese plan divino, esa promesa de Dios. Por eso en esta noche, ahí donde tú estás en tu lugar, si tú quisieras pasar al altar, no te invito a que pases, pero si ahí en tu lugar tú le dices, Señor, he entendido
reconocido que la carne todavía muchas veces, Señor, me viene afectando. Me viene dañando, me viene, Señor, impidiendo que lo que gobierne en mi vida sea tu Espíritu. Pero en esta noche, Señor, yo vengo pidiendo que seas tú, amado Dios. El Señor dice que si la semilla no muere, no puede dar fruto, hermano. Si la carne no muere en nosotros, no podemos dar el fruto del Espíritu. En esta noche, ¿te quieres levantar, hermano? ¿Te quieres levantar, hermano, con poder en Dios? ¿Quieres ser ese hombre y esa mujer de Dios? Que el Espíritu Santo se mueva de una forma sobrenatural en ti. Que Dios empiece a usarte de una forma como hemos prometido. En esta noche yo te invito, ¿por qué no le decimos, Señor? En esta noche nos declaramos muertos a la carne, a los deseos y pasiones. Y declaramos que en ti, Señor, estamos juntamente contigo crucificados a nuestra carne. Que hemos muerto a la carne. Hubiera alguien, hermano, que está cansado del estilo de vida que tiene. Porque en esta noche yo sé que Dios está en este lugar y que el Señor mismo te vas a ir en esta noche con el Espíritu Santo, con ese fruto del Espíritu gobernando tu vida. El Señor llama a su iglesia a reconocer, a arrepentirnos, a pedir perdón y decir, Señor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero, Señor, que mis deseos humanos me gobiernen. Ya no quiero, Señor, que mi actitud como persona, amado Dios, me haga hacer cosas que a ti no te agradan. Que aún mi comportamiento, Señor, muchas veces me salgo de mis casillas. Yo quiero que tú me gobiernes. Ahí donde tú estás. ¿Quieres que el Espíritu Santo gobierne tu vida? Que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. ¿Por qué no levanta las manos al cielo, hermano? Y en esta noche le decimos, Señor, establece tu trono en mi corazón. Espíritu Santo, en esta noche venimos pidiendo que seas tú gobernando. Que seas tú, Señor, y que toda obra de la carne, en esta noche, Señor, vengo pidiendo que muera en mí. Yo renuncio en el nombre de Jesús a todo pensamiento de la carne, a toda obra de la carne, a toda cosa, Señor, que está afectando mi vida. Dile, yo necesito. Porque mi alma, oh, en el nombre de Jesús.